Bien, pues nuevamente damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Sean bienvenidos. Creemos que estamos en el mejor lugar, hermanos. Amén. Porque donde estamos, dice, dos o tres reunidos en su nombre, ahí está el Señor, hermano. Rey de reyes, Señor de señores. En el único que hay salvación, hermano. Porque dice la Biblia que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podáis ser salvos, solamente en Jesús, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Así que sean nuevamente bienvenidos. Como les decía, estamos en una serie de estudios sumamente importantes, hermano, que tenemos nosotros que considerarlos, tenemos que escudriñar todo lo que estamos aprendiendo en cuanto a la doctrina fundamental que Jesús estableció en el planeta Tierra. ¿Se acuerda cuando estaba con aquella conversación con los discípulos? Decía, ¿quiénes dicen las gentes que yo soy? ¿Verdad? Y empezaron, ¿verdad?, ahí a decir de varios, pero luego dice que se levanta, ¿quién? Pedro. Y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Revelación, hermano. Y nosotros tenemos que tener esa revelación también de quién es Él, hermano. Y lo hemos estado enseñando. Y Él le dijo, bueno, por consiguiente, dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, dice, no sobre Pedro, ¿no? Sobre esta roca, primera persona, Jesús dice, edificaré mi iglesia. Edificar, hermanos, es conforme la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que estar edificados. Nosotros edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia que está fundamentada bajo los principios de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, las puertas del infierno tienen que estar cerradas. Pero en el momento que yo infracciono lo que Dios me ha dicho, entonces estoy abriendo una puerta al enemigo. Y por ahí entra, él anda buscando, dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si nos descuidamos tantito, ¿qué dice por allá en Nogales? Camarón que se duerme, amanece en un cóctel, dice. Entonces así es, hermano, no podemos dormirnos, dice que oremos y velemos, porque el enemigo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Entonces debemos de tener mucho cuidado en este aspecto. Ahora se nos recomienda también y se nos provoca, dice que escudriñemos, hermano, las escrituras, porque a vosotros os parecéis, dice, que ahí está, en ella está la salvación. Y lo dice Jesús, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tenemos nosotros, hermanos, que esforzarnos, así como nos esforzamos para las cosas literales y somos diligentes, de la misma manera y con mayor razón de las cosas de Dios, de las cosas espirituales. Porque dice también, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No dice conoceréis las verdades, ¿verdad? Como que si hubiera muchas. Hay solamente una verdad, es solamente una fórmula. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando usted está ahí, hermano, no va a haber nada que lo tumbe, nada que lo mueva, porque dice que si estamos edificados en la roca que es Cristo, van a venir vientos, van a ir tempestades, van a pegar con ímpetu sobre aquel edificio y no va a caer porque está fundamentado sobre la roca, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, iniciamos con el primer punto doctrinal, que era ¿qué? ¿Se acuerda? La salvación, hermanos. ¿Dónde están los que decían aleluya? Anótelo, hermanos, es importante todos estos puntos doctrinales, que no se los pierda. La salvación fue el primer punto doctrinal. Después, ¿cuál fue el segundo? El bautismo. Porque decía ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Entonces, allí va. Entonces, primer punto, la salvación. Segundo punto, el bautismo. Tanto la salvación como el bautismo hay solamente una forma, hermanos. Dice, un Señor, una fe, un bautismo. Después de ahí entramos en quién es Dios, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros servir a un Dios sin conocerle, hermanos? Y creo que tratamos de extractar al máximo posible esa enseñanza, pero quedó bien clara, ¿verdad?
bien clara. Es importantísimo quién es Dios y cómo se ha manifestado. Y ahora lo que nos toca es la venida, la segunda venida del Señor Jesucristo, porque Él ya vino una vez, hermano. Y Él dijo que volvería otra vez por su iglesia, ¿verdad? Entonces nosotros lo estamos esperando, nosotros estamos preparados para ese encuentro glorioso con Jesús, hermano. ¿Cuántos quisieran que Jesús ya viniera, hermano? Como 2 o 3 nada más. Es que dice, tú ya estás muy rico los buffets, dice, hay mucho que comer. Aleluya. Nosotros, hermanos, no hay nada que se compare a la vida que viene, esa vida eterna, con lo que este mundo nos pueda dar, hermanos. No hay nada, ni un carro último modelo, ni el mejor teléfono, ni la mejor comida, ni la mejor casa, nada. No hay nada, hermanos, mejor que estar allá, hermano. Entonces debemos de anhelar nosotros que Jesús ya venga por su pueblo, por su iglesia, hermano. Amén. Pero desafortunadamente, hermanos, faltan todavía algunos acontecimientos para que Jesús venga, hermano. Debe de cumplirse al pie de la letra lo que está aquí. Yo sé que hay gente, aún líderes, que dicen, Jesús puede venir esta noche. Tú puedes ir allá, te puedes morir y si le estás sirviendo a Dios vas allá, pero todavía faltan cosas que cumplirse para que Jesús venga, hermanos. Y es importante que nosotros entendamos esto, porque si no, pues la toma muy a la ligera, ¿verdad? Y no es así, hermanos. Vamos entonces, ¿qué le parece al libro de los Hechos, capítulo 1? Y todo debe constar de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo fue que Él se fue y cómo va a ser que Él regrese, hermanos? Entonces, Hechos 1, versículo 9, cuando lo tenga con un poderoso amén. Leemos la palabra entonces en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así, Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, hablando Jesús, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Él estaba en el monte de las Olivas, ¿verdad? Cuando ya Él les dio la gran comisión, Él anduvo, ¿verdad?, enseñándoles, dándoles las instrucciones últimas. Dice que se va junto con sus discípulos al monte de las Olivas. Inclusive hay un punto donde dicen que ahí fue donde se elevó. Y dice que viéndolo los discípulos, amén, fue tomado en una nube, dice, y se fue al tercer cielo. Y luego el versículo 10 dice, y estando ellos con los ojos puestos, ¿dónde, hermanos? En el cielo, ¿verdad? Porque Él se iba yendo, lo cubrió esa nube y se fue. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Eran 2 ángeles, hermanos. Amén. Los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Fíjese. Jesús vino una vez, se va y dice, Él viene nuevamente, así como lo habéis visto ir en una nube, así Él vendrá. Punto. Él viene, hermanos, nuevamente así. Él se fue en una nube y Él viene otra vez visiblemente en una nube, porque los discípulos lo vieron físicamente que se fue y los ángeles dijeron, así como lo habéis visto ir físicamente, lo vistes, así lo vamos a poder ver cuando Él venga en su segunda venida, hermanos. Hay gente que hace 2 o 3 venidas o más. Y no es así, hermanos, y lo vamos a ver a través de la Escritura. Por eso es importantísimo que nosotros seamos bien edificados conforme a la palabra, para que no nos engañen. Porque una persona cuando es engañada se desilusiona y dice, ya todo es mentira. Ya no quiero nada con ese Dios, ni con los cristianos, ni con la palabra de Dios.
porque no escudriñan, hermanos, no están bien fundamentados y cualquier viento de doctrina se los lleva. Miren, vamos ahí al libro de Romanos. Allí adelantito, Romanos 11. Todo debe constar de la palabra de Dios. Él viene, hermanos, Él tiene un tiempo para su venida. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿verdad? Que si cuando Él venía, dice, eso ni yo lo sé, dijo, porque Él estaba como hijo ahí, ¿verdad? Solo mi Padre. Él tiene un tiempo, hermanos. Y aquí empezamos a darnos cuenta cuándo es que el Señor más o menos va a venir. Romanos 11:25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado, ¿qué? La plenitud de los gentiles. Recuerde que el pueblo escogido de Dios, ¿quién es? Israel, hermanos. Israel. Pero dice que cuando Él vino, dice, hay otro pueblo, dice, amén, hay otras ovejas que necesito traer al redil. Entonces dice que al pueblo de Israel lo cegó en parte para que no conocieran que Jesús era el Cristo, era el Mesías. Entonces hay gente que son gentiles, que se creen más que los israelitas, hermano, que los menosprecian y que dicen, ustedes tienen la culpa, ustedes crucificaron a Jesús. No, hermano. No fueron los judíos, ni los romanos, ni los gentiles que crucificaron a Jesucristo, hermanos. Era un plan divino de Dios. Era necesario que Él fuera a la cruz para que la salvación fuera a toda la raza humana. Entonces, no fueron ellos los que lo crucificaron, fue el pecado de la humanidad, hermano, entera, que tuvo que ir allá. Entonces dice que Él no va a venir, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hermano. El pueblo de Israel, ellos tienen un plan. El gentiles tenemos otro plan. Porque dice, una vez que ya entre la plenitud de los gentiles, van a pasar cosas, y dice, y todo Israel va a ser salvo. Entonces, dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión, ¿quién? El libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será un pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, ¿cuándo Jesús viene, hermanos? Hasta que entre la plenitud de los gentiles. Entonces, si Jesús viene por su iglesia cuando entre la plenitud de los gentiles, quiere decir que ya no hay más salvación para los gentiles, hermanos. Una vez que Jesús viene, se acaba la oportunidad para que alguien más pueda ser salvo, hermanos. Y por ahí inventan, ¿verdad? Que después de que Jesús venga y los que se queden en la tribulación y en la marca de la bestia, todavía, ¿verdad? Van a poder ser salvos. La Biblia no dice eso, hermanos. Tenemos nosotros que estar preparados para cuando Jesús venga o que nosotros tengamos que partir de este cuerpo, hermanos. Amén. No hay de otra. Alabamos a Jesús. Vamos entonces al libro de Lucas. Amén. Lucas 17:26. Y vamos a avanzar porque el tiempo pues no se detiene. Lucas 17. Gloria a Dios. ¿Cómo estará, hermanos, esta sociedad cuando Jesús venga? Sabemos, ¿verdad?, que los tiempos se están acelerando y que el Señor viene pronto. Muchos acontecimientos se van a acelerar, cosas que faltan, y por eso tenemos que estar preparados. Dice Lucas 17:26. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, o sea, cuando Jesús venga. Dice, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Alguien dirá, pero ¿cómo si Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios perdonador? ¿Cómo es que me va a condenar?
¿Cómo es que me va a mandar al infierno? ¿Cómo es que yo no voy a ser levantado el día de su venida? Ese no es problema de Dios, hermanos, es problema de cada ser humano que toma sus decisiones, hermano. Por eso el evangelio está siendo predicado por todos lados. Y será predicado este evangelio por testimonio a todas las naciones. Y después vendrá el fin. Mientras hay vida y esperanza. Pero la gente dice, es que el mundo está muy suave. Mira, todos los deleites, todos los placeres, todas las cosas materiales. Y prefieren aquello antes que la oportunidad de ser salvos por una eternidad. Ahora, nosotros no le hacemos ningún favor si lo aceptamos, si le servimos o no le servimos, hermano. Los que nos hacemos el favor y el beneficio somos nosotros. Él sigue siendo Dios con nosotros o sin nosotros. Él sigue siendo Dios y Él nos ama. Pero si nosotros no respondemos, no correspondemos a ese amor, nosotros no la perdemos. Ahí está. Entonces, dice que como en los días de Noé, estamos, hermanos, en esos días. Vea cómo está la sociedad, hermanos. Y las cosas que vienen son peores, hermanos. El homosexualismo, el lesbianismo, la injusticia, la maldad, la mentira, el engaño, los medios de comunicación, hermanos, a favor del enemigo. Antes no se oían las canciones que hoy se oyen por todos lados, hermanos, con letras terribles para dañar. Y están haciendo un trabajo tremendo porque están cambiando la forma, los valores y principios. Con todos esos medios los están cambiando. Alguien dijo por ahí, una mentira se dice tantas veces que ya se convierte en verdad. No se convierte en verdad, pero la gente lo percibe como que está bien y quieren vivir de esa manera. Y así está, dice, como en los días de Noé. ¿Qué hacía la gente? Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Miles de personas, mujeres, hombres, niños, niñas quedaron ahogados, hermano. ¿Y será Dios ese? No, hermanos. Es por la maldad, por el pecado, por la corrupción. Mire, cuando vino el SIDA, hermano. ¿Por qué vino el SIDA? ¿Por qué vino el SIDA? Por muchos años, hermano, nunca hubo SIDA. Pero, hermano, es que la corrupción, las relaciones íntimas, ¿verdad? Sin ningún compromiso, estaban por todos lados. Y esto vino a detener en parte un poco que la gente ya tuviera cuidado de no tener ese tipo de desviación a cómo estaba la situación. Porque Dios nos ama. Y Dios quiere, ¿verdad?, que más personas sean salvas. Todo eso es para detener, frenar un poco la corrupción, hermanos, el pecado y la maldad. Sigue diciendo, mas el día en que Lot, como el día de Sodoma, dice, así mismo como sucedió en los días de Lot, versículo 28, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Y alguien dirá, ese no es Dios de amor. Claro, hermanos, que es un Dios de amor. Porque si Él no permitiera esas cosas, hermanos, todo se hubiera corrompido. En el tiempo antiguo, hermanos, cuando una persona era contagiada de lepra, ¿qué hacían con ella? No importa que fuera su mamá, su papá, su hermano, su hijo más querido. Lo sacaban, hermanos. ¿Por qué? Porque si no se corrompía, todos se enfermaban y se morían. Entonces es una manera de detener el mal, hermanos, porque el mal está en el hombre, en la humanidad. Y hay que ponerle un alto, y la única manera era esa. Pero alguien dirá, ¿pero qué Dios es ese? Dios es soberano, hermano. A Dios no se me vaya a ofender, por favor. A Dios no le importa qué es lo que usted piensa. A Dios no le importa qué es lo que usted decide. No, pero nada. Él ya estableció, es soberano, y nos guste o no nos guste, Él lo hace y punto. Y es para nuestro bien, aunque nosotros no lo entendamos. Yo no creo, no importa que tú no creas, lo importante es qué es lo que Dios cree y qué es lo que Dios ha establecido, y no hay más, hermano. Nos conviene amistarnos con Dios. Amístate ahora con Dios, y qué cosa tendrás: paz.
y por ello te va a venir mucho bien. Pero ¿qué sucede? Quiere vivir la gente conforme el mundo, conforme su carne. Acuérdese que el primer enemigo somos nosotros mismos, nuestra humanidad, nuestra carne. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? De vuestra propia concupiscencia. Este cuerpo está vendido a pecado, hermanos. Por eso decía el apóstol: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice: gracias doy a Dios por Jesucristo. Sirviendo a Dios es como podemos mantener este cuerpo de muerte ahí controladito, hermanos. Pero si nos descuidamos, al rato ya la gente está en el mundo otra vez. Y es triste, hermano, que gente que ha servido a Dios se afana, se enreda tanto en las cosas del mundo, que al rato ya Dios lo dejaron por un lado. Y ahí es donde el Señor reclama, dice: dejáronme a mí, dice el Señor, fuente de agua viva, para cavar para sí cisternas rotas que no detienen agua. ¿De qué sirve al hombre que granjeare, que ganare todo el mundo, que tuviera el mejor carro, la mejor casa, los mejores todos, si pierde su alma? Y mucha gente está así, hermanos. Tenemos que vernos nosotros espejo para no caer en lo mismo. Y orar por esa gente, porque no la tienen muy bien, hermanos. Aunque aparentemente estén bien, pero espiritualmente están mal. Alabamos al Señor. Sigue diciendo: mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será también, dice, el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, hermanos. Cuando Jesús venga, hermanos, mucha gente va a morir. Hay gente que está esperando a Jesús, hermanos, que venga. Lo están esperando que venga. ¿Para qué? ¿Estás bien con Dios? Porque en ese día de la venida de Jesús, hermanos, va a morir mucha gente. Mucha gente va a morir. No hay plaga, hermanos, que haya matado tanta gente como cuando Jesús venga, hermano. Así, pero ¿cómo? Si se supone que Jesús viene a resolver los problemas. Él ya no viene como un abogado. Él viene como un juez a hacer juicio en este planeta Tierra, hermanos. Viene a hacer juicio. Por eso nos conviene estar bien con Dios, hermanos. Porque los que estamos con Él, vamos a irnos con Él. Los que no, a pasar todo eso. Entonces sigue diciendo: en aquel día el que esté en la azotea, dice, y sus bienes en casa, no descienda a tomarla, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. ¿Qué pasó con la mujer de Lot, hermano? Se le había dicho: no voltees a ver lo que dejaste allá en tu casa. No voltees a ver lo que dejaste allá en tu casa. Volteó y se convirtió en estatua de sal. Es que, hermano, es que no hay cosa material que tenga más valor. No debe de tener más valor en nuestro corazón que la salvación y que nuestra comunión con Dios, hermano. No debe de haber nada. Esas son añadiduras, hermano. Por eso dice: busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás será añadido. Las añadiduras no pueden llevarte en esa dirección. Y para eso tenemos que estar bien conviccionados de la palabra y llenos de fe. Amén. Mateo 24, hermanos. Mateo 24. Agárrense. Señales antes de la venida. Señales antes de la venida. Y esto es progresivo, hermano, progresivo. Entonces ahí está Mateo 24:1, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, las cosas terrenas, materiales. Respondiendo él dijo: ¿por qué? A ver, ¿por qué están tan entusiasmados? ¿Veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Dice: y estando él sentado en el monte de las olivas, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, importantísimo que estemos atentos: mirad que nadie os engañe. A estas alturas, hermanos, hay mucha gente engañada aún dentro de las iglesias. Dice: no, nosotros no vamos a pasar por tribulación.
Óigame, ahorita hay iglesias que sirven a Dios con todo su corazón, hermano. Están siendo atribulados tremendamente, matados allá en el oriente, cortándoles la cabeza con un machete porque sirven a Dios, hermanos. Y alguien podrá decir, ¿y dónde está Dios? Dios está sentado en su trono. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Antes temed a aquel que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. Y el único que lo puede hacer es Dios, hermanos. Hay que temerle a ese Dios. Temerle no es tenerle miedo, es respetarlo, obedecerlo, decir, Señor, tú eres mi Dios. Aun si nosotros le fallamos, Señor, yo reconozco que yo fallé, pero tú sigues siendo Dios, tú tienes la verdad. Perdóname, ayúdame y levántate en el nombre de Jesús. Es lo que tenemos que hacer. Pero qué fácil. Empezamos a excusarnos, no, hermano, que el trabajo, que el estudio, que mi papá, que mi mamá, que mi vecino, que esto, que lo otro. No, hermano, Dios necesita ocupar el primer lugar en tu vida. Él no se conforma con segundo, tercero, cuarto y quinto. ¿Podrá justificarse el hombre delante de Dios, hermanos? No hay, hermanos, no hay. Ahora, para que Dios ocupe el primer lugar en nuestra vida, hermanos, tenemos que poner en sacrificio esta carnita. Esta carnita quiere ser primero. Hay que poner a Dios como primero. Amén. Ok, entonces dice, aquí viene. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre. Cuidar que nadie se engañe. Diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O yo estoy representando a Cristo. Amén. Como diciendo, yo tengo la verdad. Si no se ajusta a la palabra, es un mentiroso. Dice, oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, hermanos. Sigue. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Qué tienen en contra de ese nombre, hermanos? Amén. Cuando es el nombre de Dios, hermanos, tienen algo en contra de Dios. Ese espíritu que mueve a esa gente, están posesionados de demonios que tienen algo en contra del nombre de Jesús, porque ese es el nombre por sobre todo nombre, y en ese nombre los demonios huyen, salen, hermanos. Ahí está la autoridad. Dice que serán aborrecidos por causa de mi nombre. El enemigo, hermanos, acuérdense cuando le dijeron a los discípulos, está bien, dice, prediquen, pero ya no hablen más en ese nombre. ¿Y qué dijeron los discípulos? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Estaba viendo un video yo, ¿verdad? Que andaba alguien predicando con una bocina acá y todo, va por la calle y alguien lo agarra con un látigo a golpearlo ahí y a decirle, cállate. Y él dice, échale, dame. Pero yo no me voy a callar. Y si el hombre endemoniado pegándole ahí, ¿verdad? Y gracias a Dios que no hizo cosas peores, ¿verdad? Pero debemos estar dispuestos a eso y a mucho más, hermano. ¿Qué es mejor estar allá que estar aquí, hermanos? Pero eso será en su momento. Aleluya. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Hermanos, como familia tenemos que tener cuidado de que todos estemos en la misma página sirviendo a Dios, porque si no tu papá te puede entregar, tu mamá te puede entregar, tu esposa, tu esposo te puede entregar, tus hijos te pueden entregar. En ese tiempo que van de repente, ¿verdad? No sé, acuérdense que tenemos que huir, tenemos que escondernos. Y que, ¿a quién pongo por ejemplo? Ay. Bueno, no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero que de repente pues no tuvieron tiempo de correr y se metió por ahí, se escondió, ¿verdad? Y la hija o el hijo no tuvo tiempo de esconderse. A ver, ¿dónde está tu papá? ¿Dónde está tu mamá?
Ahí está, entregados. Aquel que pierda su vida física, la hallará la eterna. Aquel que gane su vida física va a perder la eterna, hermano. Y todos esos momentos, esos tiempos vienen, hermano. Y esto no es para que se asuste, hermano, es para que usted esté preparado, porque así vienen las cosas, hermano. La gente piensa, no, el mundo está muy bonito. No, hermano, esto está temblando, el mundo está temblando. Pero ¿qué sucede? Maquillan todo, hermano. Es puro maquillaje nada más, que las cosas están bien, pero no es así. Nosotros tenemos que estar despiertos, hermano, vigilantes de todo lo que está pasando. Entonces sigue diciendo, muchos tropezarán entonces si se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ya se han empezado a levantar y muchos más vienen, hermano. A lo mejor alguien me está viendo y dice, usted es un falso profeta. A las pruebas me remito, hermano. A las pruebas me remito, porque yo estoy predicando lo que está aquí en el orden. Dice trazar la palabra correctamente en el orden, hermano. Pero el asunto es que a mucha gente le han enseñado equivocadamente y está defendiendo lo equivocado, el error, cuando en realidad tenemos nosotros que ir a la palabra, hermano, escudriñar la palabra. No nomás porque alguien nos dijo las cosas son de esta manera y ya, no, hermano. Hay que gozarnos con la palabra, pero hay que escudriñar si las cosas verdaderamente son así, o que se me acomode muy bien. No importa cómo andes, tú estás bien con Dios. No es así. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará, mas el que perseverare hasta el fin será salvo. ¿Qué es ese fin cuando Jesús venga, hermanos? O cuando nosotros tengamos que irnos con el Señor. Cuando Jesús venga, el que perseverare hasta el fin. Y alguien dirá, es que está usted mal. Vamos a ver si estamos mal, hermanos. Porque si dice que usted que estamos mal, entonces la palabra está mal, porque nosotros estamos tomando como fundamento la palabra. Dice, mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces viene el Señor, hermano. Es lo que está diciendo. Este evangelio bien trazado va a ser predicado por todo el mundo, y después viene el fin. Con los medios de comunicación, con la tecnología, hermano, el evangelio está siendo predicado por todas partes, en diferentes lenguajes, por todos lados. Entonces quiere decir, hermanos, que la venida del Señor no así que mañana, ni pasado, ni el mes que entra, pero se acerca cada día más. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para ese encuentro que va a ser, hermanos, algo tremendo, impactante? Dice el 15, por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Van a pasar cosas allá en Israel, hermanos. Acuérdense que viene el anticristo y se va a hacer pasar como el Mesías, y ahí va a haber abominación. Entonces lo que está profetizado por Daniel. Entonces mucha gente va a ser engañada, porque este hombre va a tener potestad, autoridades, maravillas, milagros y todo eso. Es decir, este es, cuando es un engañador. ¿Cómo dijo aquellos ángeles cuando se le presenta a los discípulos? ¿Cómo es que dijo que vendría el Señor? Así como se fue, hermanos, así como se fue. Va a venir visiblemente la próxima vez. Pero si hay otras enseñanzas por ahí, por eso dice, si alguien dice, está en el desierto, no creáis, dice, no creáis. Sigue diciendo la escritura, en el nombre de Jesús. El 16, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. No diga, se me olvidó el celular, voy a devolver. No, por favor. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Orar pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces, fíjese, gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y yo sé que enseñanza que dice, la iglesia no va a pasar por la tribulación. Y aquí todavía Jesús no ha venido, hermanos, y está hablando de lo que va a estar pasando.
Vamos a ser probados, hermanos, vamos a ser probados. Mire, morirse en este tiempo, hermano, bueno, yo creo que es de cobardes, ¿verdad? Pero mire, morirse en este tiempo en Cristo, hermano, no es tan difícil. Pero pasar todo ese proceso, hermano, hasta cuando el Señor venga, todo lo que va a estar pasando, ahí sí vamos a ser probados, hermano. Probados con fuego. Y claro, va a ser una gran bendición porque ahí le vas a hacer frente al enemigo así, dale, dale, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no fue habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá. Fíjese, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Recuerde, el Señor no viene hasta que entre la plenitud de los gentiles. Una vez que entra, entonces viene. Dice que si aquellos días, hermanos, que van a ser terribles, no viene, o sea, no sean acortados, o sea, no venga el Señor, pues la gente va a desmayar, porque es difícil, hermanos, aguantar sufrimientos, padecimientos en la carne. Y hay un momento que se debilita de tal manera que dice, ok, pues. Entonces el Señor va a venir. Dice el versículo 23, entonces si alguno dijere, mire, mirad aquí está el Cristo, mirad allí está, no creáis, hermanos, que apareció por aquí, que apareció por allá, porque no es la manera como va a venir. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere aún posible, ¿a quién? A los escogidos. ¿Estamos aquí o no estamos, hermano? Aquí estamos en el mundo. Viene todo eso, dice que si van a levantarse todo esto, por eso tenemos que estar bien firmes, hermanos, en el evangelio, en la palabra, en la doctrina, porque si no, van a quedar engañados. Dice, versículo 25, ya os lo he dicho antes, así que si os dijere, mirad está en el desierto, no salgáis, mirad está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Jesús viene en una nube, pero ¿sabe qué? Viene con todo su ejército, hermano. Va a haber algo tremendo, una manifestación en el cielo. Y mire, por ahí se dice que ya el hombre tiene una tecnología para que puedan poner en el cielo una imagen como que ya viene el Señor y que de esa manera van a hacerle creer a la gente que ya vino Jesús. Tengamos cuidado con todo eso. Va a haber muchos cambios en estos años que vienen, hermano. Muchos cambios, muchos descubrimientos, porque ya es el fin, hermano. Y nosotros no caigamos en eso. Mire, el hombre puede hacer todo lo que quiere ya. No necesitamos a Dios. Es un engaño, es una mentira todo eso, hermano. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra dice, no pasará. No podemos dejar esto por nada, hermano, absolutamente por nada. Entonces, sigue diciendo, e inmediatamente, fíjese todo lo que está pasando, 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y la potencia de los cielos será conmovida. Está pasando esta tierra, hermanos, algo terrible, terrible, terrible. Y luego, después de todo eso, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuál, hermano? En las nubes, así como se fue, en las nubes viene Él. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre ¿dónde? Las nubes, así como se fue en las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y aquellos que lo despreciaron, aquellos que no le sirvieron, hermanos, hasta ahí llegaron. Porque va a haber una resurrección, hermanos. Acuérdese, cuando el Señor venga, amén, hay una resurrección de los muertos en Cristo. Amén. Y nosotros los que habremos quedado, dice, ya la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Dice, fíjese a qué viene el Señor.
Dice, y la tierra verá al Hijo del Hombre que viene sobre la nube del cielo con poder. Dice, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a quien, a su pueblo, a su iglesia, a sus escogidos de los cuatro vientos del extremo del cielo hasta el otro. Esa es la segunda venida del Señor, hermano. Él viene por su pueblo, viene por su iglesia y viene a sujetar a las naciones. En ese tiempo, hermano, en ese tiempo que el Señor venga, está hablando ahí de que todas las naciones se van a ir en contra de Jerusalén a destruirla, hermanos. La guerra de Armagedón. Yo sé que hay personas que la trazan de otra manera, que no es así, hermano. Es cuando el Señor venga. Está la tercera guerra mundial en todo lo que da, hermano. Y el pueblo de Israel está prácticamente ya casi para ser exterminado. Y ellos claman, hermanos. Claman como nunca, porque hay una promesa que Dios le hizo, que ellos nunca más iban a ser destruidos ni desterrados de su tierra, hermano. Una promesa. Y ellos están confiando en eso, que Dios los va a cubrir, los va a proteger, y que ellos no van a ser exterminados ni quitados de su tierra. Entonces ellos, cuando ven todo ese, Señor, ¿qué pasó? Y claman como nunca, hermano. Y ahí es cuando el Señor viene a rescatar a su pueblo, a rescatar a Israel y a rescatarnos a nosotros. Inclusive hay países por ahí que dicen que ya crearon un arma, un misil muy poderoso para que cuando Jesús venga lo van a destruir en el cielo. ¿Qué cosas? O sea, imagínense el enemigo poniendo esos pensamientos, esas ideas. ¿Podrá una arma literal hacerle daño a lo espiritual, hermanos? Nada. Ya ve que hacen películas así muy fantasiosas, ¿verdad? Que le pegan no sé cuántos balazos y de repente sanito otra vez. Pues ¿de dónde lo están tomando eso, hermanos? De aquí, de la Biblia. Pero ellos le tuercen ahí, ¿verdad? Para hacerlo más fabuloso eso. Ese cuerpo vamos a tener inmortal, hermanos. Van a poder tirarnos toda la metralleta, nosotros a gusto caminando ahí, ¿verdad? En un cuerpo glorificado, hermanos. Amén. ¿No cree que eso vale la pena esforzarse, hermanos? ¿Vale la pena pagar el precio? Ahí no se nos va a caer el cabello, hermano. No nos vamos a arrugar. Si usted se considera feo, ahí no va a haber feo, hermano. Todos los feos se van a quedar, hermano. Va a haber puros guapos. No, yo lo digo por esto. Porque los feos son los que no quieren servir a Dios, hermano. Esos son los feos. Y por ahí una canción dice que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran toditos, toditos, toditos los feos. Los que no quieren servir a Dios, hermanos, están feos. Quieren hacerse bonitos, guapos, sírvanle a Dios. Dice que el corazón alegre hermosea el rostro, hermanos. Oh, hermano, va a ser algo especial ahí. Especial. Alabamos al Señor. Ok, Primera de Tesalonicenses. Todo debe de constar de la palabra de Dios, hermano. Primera de Tesalonicenses 4:13. Dice, tampoco queremos, hermanos, ¿a quién está hablando? A la iglesia, hermano, a la iglesia. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que murieron ya en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, o sea, cuando Jesús venga, a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, hermanos, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Está clarito, hermano, que la iglesia todavía va a estar aquí hasta que el Señor venga, hermano. Ahora, nada de que vino y nadie se dio cuenta. Por ahí hay una canción, ¿verdad? La gran tribulación, creo que se llama. Que de repente se desaparecieron todos los cristianos. ¿Y qué pasó? ¿Y dónde están? Y sí, ¿verdad? Muy sentida la canción, ¿verdad? Mucho sentimiento. ¿Cómo dice la canción? No, ahí la dejamos.
que de repente se desaparecieron. ¿Acaso la Biblia dice eso, hermano? Habla ciertamente de un rapto, pero ese rapto no significa, ¿verdad?, de que fue alguien así nomás. No, hermano. No, es un arrebatamiento, es un rapto que de repente, ¿verdad? Vámonos así, ¿no? Dice que en un abrir de ojos, vámonos. Entonces, dice que habremos quedado ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Ya vimos en Mateo 24 qué es lo que va a estar pasando antes que el Señor venga. Y aquí nos confirman los que habremos quedado después de todo eso. Muchos hermanos vamos a morir en esa gran tribulación, pero vamos a morir en Cristo, hermano. Nos van a meter a la cárcel, nos van a decir reniega de tu fe. Y nosotros no vamos a estar dispuestos a hacer eso. Y muchos, así como lo están haciendo ya ahorita en otros países, eso viene para United States, así que yo me voy para México mejor. Eso va a estar por todas partes, hermanos. Por todas partes. Pero, pues mientras podamos resguardarnos, hay que hacerlo. Hay que hacerlo hasta donde Dios quiera. Eso es todo. Amén. Entonces, sigue diciendo: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado después de todo eso hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo cuando Él venga, y los muertos en Cristo resucitarán primero en un cuerpo glorificado. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado en este cuerpo, hermanos, que habremos quedado en este cuerpo humano, y seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hay gente que dice que se va y ya por allá estamos en esto con la cena de allá con el Señor, y 3 años y medio allá estamos y cosas por el estilo. La Biblia no dice eso, hermanos. Él viene a la tierra, hermano. Él no viene solamente al cielo, Él viene a la tierra a juzgar. Viene por su pueblo, por su iglesia. Entonces, cuando Él viene, nosotros vamos a recibirlo. ¿Qué es recibirlo? Porque Él viene, hermanos. Llega y pone sus pies, ¿dónde? En el monte de las olivas, hermano. Ahí baja. Allí baja. Y ahí es donde hay una mortandad terrible, hermanos. Terrible. Nosotros ya estamos en un cuerpo glorificado, estamos con el Señor, ya no tenemos problemas de las matanzas, de las hambres, de las pestes, de nada de eso, hermano. Ya tenemos un cuerpo glorificado. Miren lo que sigue diciendo. No, ¿dónde estábamos? Ok. Dice 17, dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para vamos a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cuando dice estaremos con el Señor es porque ya, hermanos, ya no hay separación. Ya estamos en un cuerpo glorificado. Dice que cuando le veamos vamos a ser tal como Él es. Ya, hermanos, entramos, ya vamos a estar por siempre con Él. No es de que por una temporada, por siempre. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Segunda de Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto, fíjese, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, fíjese, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. O sea, cuidado de cómo crees tú esto. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, fíjese, Jesús no va a venir sin que antes venga que la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Entonces, hay gente que dice y enseña, y como le digo, es de sabio reconocer cuando uno se equivoca, hermanos. Yo he tenido que hacer algunos ajustes en mi forma de creer y de edificar la palabra, y es de sabios, hermano.
No podemos nosotros pretender saberlo todo, pero ¿qué sucede? Alguien nos enseñó de una manera y lo creemos de esa manera y ahí estamos. Por eso dice escudriñar, a ver si esas cosas son así, hermano. Y a veces no es que tenga mala fe esas personas de enseñarlo, pero así les enseñaron a ellos y piensan que están bien y así lo enseñan y el error va de generación en generación, hermano. Hay enseñanzas que nuestros padres nos han dado que están mal, que no están correctas, que hay que analizarlas, considerarlas y decir, esto está mal, hay que hacer un ajuste ahí. ¿Sí o no, hermano? O sea, porque nosotros cada vez vamos recibiendo más luz y esto también así es. Porque mire, si hay personas que piensan que Jesús de repente vino, ¿verdad? O sea, vino así oculto, que nadie se dio cuenta. Entonces, para empezar, estamos mal conforme dice la palabra. Y que ahorita ya mucha gente está esperando que el Señor venga. Y si no viene, hermanos, así como ellos piensan, que no van a pasar por tribulación, que no va a haber nada de eso, y de repente viene eso sobre sus vidas, ¿qué es lo que van a hacer, hermanos? A negar al Señor, hermanos. Y renegar y decir, me engañaron, son unos mentirosos, yo ya no creo en nada, y vámonos. Y eso es tremendo, hermano. Vamos a suponer, un ejemplo nada más, no es así. Vamos a suponer que nosotros creemos, ¿verdad? Que conforme dice la palabra, ¿verdad? Estamos conviccionados de que sí va a ser así y estamos preparados para pasar todo eso y que Dios nos fortalezca para sufrirlo y estar dispuestos aún a morir si es necesario, pero irnos con el Señor y no renegar, no apartarnos, a que si creemos de la otra manera, no tengas problema, Dios es bueno, Dios te va a proteger, no te va a faltar la comida, no te va a faltar nada, no vas a sufrir por nada. Y de repente empiezas a sufrir. Hasta ahí llegaste. Hasta ahí llegaste. Es mejor creer que vamos a pasar por todo eso, ¿amén? Aunque no pasemos, porque la tienes hecha. Prepárate para caminar 5 millas, aunque nomás camines una. Si es una la que tiene que caminar, ¿cómo cree que los boxeadores se preparan? ¿Usted cree que se preparan nada más para 12 rounds, hermanos? No, mucho más. Dice, a lo mejor es antes, pero ¿qué si no es? Y así tenemos que estar. Es lógico, hermanos, es lógico esto. No se requiere, ¿verdad?, de muchas cosas. Pero pues qué fácil, ¿verdad? No, no te preocupes, hombre, no es así. Y no es así, hay que prepararnos, hermano. Estar preparados. Ahora tenemos pruebas, tenemos textos, hermanos, que nos dicen todo esto. Yo no sé de dónde sacaron eso. Del rapto misterioso, no está en la Biblia, hermano. Nomás lo agarraron porque dice rapto, pero rapto no necesariamente es que nadie. ¿Acaso el ladrón cuando va invisible a robar, hermano? Arrebatamiento, pues sí, pero dicen rapto. Rapto. Y si fuera así, ¿acaso el ladrón va invisible? No, hermano, él va visible, pero claro, en el tiempo que menos lo esperan, ¿verdad? El menos lo esperan es cuando va y ataca. Entonces, ahí está la verdad. Ahí en 2 Tesalonicenses, ahí estamos. Sigue diciendo, versículo, bueno, dice, no os acordéis cuando yo estaba todavía con vosotros que decía esto. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción, fíjese, el misterio de la iniquidad, lo estamos viendo, ya está en acción. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Ahorita, hermanos, el Espíritu Santo de una manera está deteniendo muchas cosas, y que la iglesia esté aquí, hermano, está deteniendo que esto no se vuelva una cosa terrible. Se está deteniendo. ¿Por qué? Porque falta tiempo, falta que entre la plenitud de los gentiles, hermano. Una vez que entre la plenitud de los gentiles, hermano, esto va a ser un caos terrible. Por eso hay gente que dice, estos cristianos, estos aleluyas son los culpables de todos los desastres que están pasando. Padre de Cristo, dijo alguien por ahí. Somos nosotros los que estamos deteniendo en parte, hermanos. Deben de darle gracias a la gente por la iglesia, por el Espíritu de Dios que todavía está, hermanos, obrando.
Pero una vez que sea quitado, hermano, el hombre va a ser peor que animal, hermanos. Y de hecho ya lo está manifestando. Ya lo está manifestando. Los animales no hacen las cosas que los seres humanos están haciendo ahorita. Por eso dice que la misma creación gime, dice, gime, está sufriendo por causa de nosotros. Entonces, si alguien dice son los cristianos los que están haciéndonos sentir mal, no somos nosotros, es su pecado, es su transgresión, es apartarse de Dios, es querer vivir conforme la carne, conforme el diablo. Eso es lo que está pasando todo esto. Esos juicios, hermanos, no llegan nomás porque sí. Este país está siendo azotado por todos lados, hermano. ¿Por qué? Porque se han apartado de Dios, de sus leyes. Eso es, hermano. A tiempo atrás los presidentes habían dicho volvámonos a Dios, pero la gente no se vuelve a Dios. Entonces está tremendo eso. Entonces sigue diciendo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien lo presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con ¿qué? El resplandor de su venida. Hasta que Jesús venga, hermanos, por su pueblo, va a ser quitado, va a ser enjuiciado el anticristo y el falso profeta. Y recuerde que viene la marca de la bestia también, hermano, donde nadie podrá comprar ni vender. Así que vaya usted preparándose para sembrar sus propias hortalizas, ¿verdad? Para comer. Aprenda qué es, porque en ese tiempo, hermanos, va a tener que uno dejar las ciudades, porque no va a haber nada, irse a los campos a ver qué vas allá, ¿verdad? Cómo Dios te permita allá. Alguien dirá, ¿y Dios va a permitir eso? Aleluya. Allá en China, en todos lugares, hermanos, la gente se esconde en cuevas allá para poder estudiar la palabra de Dios, para poder alimentarse. Y a expensa de que se lo descubren, los matan, hermanos, los matan. Y nosotros aquí, qué a gusto, toda la libertad para venir, y a veces ni así queremos venir, hermanos. ¿Qué nos pasa? Sigue diciendo, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron ¿qué? El amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Habrá injusticia, hermanos, en este mundo que estamos viviendo? Terrible. Hay muy pocos que tienen mucho y muchos que no tienen nada, man. ¿Por qué? Les han robado. Todo lo que Dios creó, hermanos, es para todos, no nomás para unos 4. Pero los gobiernos están establecidos para que unos cuantos nada más tengan mucho. ¿Y los demás qué? O sea, le están robando, porque los bienes que hay, recursos naturales, son para cada individuo que está viviendo, hermano, en este planeta Tierra. El agua es para todos. El aire es para todos. La luz del sol es para todos. Ahora te quieren privatizar hasta el sol, hermano. Terrible. Si tú quieres poner unos paneles solares, ¿verdad? Para crear tu propia luz, no lo puedes hacer. Alabamos a Jesús, porque ese sol es para mí nada más. No, hermanos, tengamos cuidado. Estamos viviendo tiempos terribles y peores se van a poner. Por eso nos conviene hoy más que nunca servir al Señor. Después de esto, hermanos, vamos con el tema la tribulación. Porque ese es, o sea, la tribulación, o sea, está en la Biblia, hermano, está en la Biblia que viene esa tribulación. Después de la tribulación, hermanos, viene ¿qué? Bueno, la tribulación, la marca de la bestia, y luego viene la gran tribulación, hermano. Es una tribulación y es una gran tribulación también. Luego viene la marca de la bestia, la venida del Señor Jesús, la ira de Dios y el establecimiento del milenio, hermano. La ira de Dios no va a ser para nosotros, hermano. La ira de Dios va a ser para aquellos que renegaron al Señor. Amén. Para los que rechazaron al Señor, para ellos viene la ira. Para los feos, es cierto.
Así que gente que nos está escuchando por allá, si usted no quiere servir a Dios, usted es un feo. Y a lo mejor me están diciendo, feo será usted. Gracias. Feo para el mundo soy yo, pero precioso para el Señor, hermanos. Y eso es lo importante. Vamos a ponernos en nuestros pies y vamos a darle gracias a Dios. Y Señor, gracias, porque yo ya la hice, porque yo estoy en ti. ¿De qué le sirve al hombre que disfrutare, que gozare de todos los placeres de la carne de este mundo, si al final pierde su alma? De nada. Ahí está la verdad, hermanos. Vamos a amar. Dice, compra la verdad y no la vendas. No permitas que por nada tú canjees la verdad. Sigue firme ahí. Oh Padre, te adoramos.